Hola, esta es la clase número 29 de cálculo diferencial. En esta clase vamos a estudiar la unidad de derivadas y vamos a estudiar el movimiento rectilíneo. Una de las aplicaciones de las derivadas es el cálculo de la razón de cambio. Consideremos una partícula que se mueve a través de una línea vertical y al determinar el movimiento de esa partícula estamos estudiando el movimiento rectilíneo. Vamos a hacer algo en GeoGebra. Vamos a considerar que el eje vertical vamos a medir la distancia y en el eje horizontal vamos a medir el tiempo. Pero yo quiero hacer la aplicación, vamos aquí el eje Y vamos a poner hasta 120. Entonces sería 12, exacto. Una relación de ejes de 1 a 12. Inclusive aquí podríamos escribir más bien que yo tenga aquí hasta 60. Entonces yo puedo arrastrar aquí con el scroll del mouse hasta que me aparezca 60. Esto va a ser minutos, 60 minutos. Entonces vamos por un camino en un automóvil y con este punto voy a empezar a registrar la velocidad y voy a hacerlo de 5 en 5. Entonces cuando llevaba 5 minutos tenía una velocidad de 70. Cuando miré el reloj a los 10 minutos la velocidad era de 10. A los 15 minutos la velocidad ya era de 90. Digamos que aquí en el tiempo cero la velocidad era 0. Y así sucesivamente empecé a tener este tipo de variaciones. Este tipo de variaciones fue pasando el tiempo, digamos que entré a una ciudad y terminé. Ahora si nosotros unimos todo ese tramo, entonces vamos a ver que esta es la gráfica de la velocidad que yo tuve en ese recorrido. Eso es un ejemplo como de la vida cotidiana. Hay situaciones o fenómenos en los cuales algunas partículas se mueven con respecto a una función establecida, de las cuales han determinado una función, por ejemplo una función cúbica, una función cuadrática, etc. Dado este ejemplo, entonces ahora miremos el ejemplo que tenemos allí. Entonces voy a borrar todo esto. Y tenemos la función t cuadrado menos 2t más 1. Entonces voy a graficar aquí la función t al cuadrado menos 2t más 1. Voy a aumentar otra vez aquí esto, que es el tiempo. Y bueno, podemos dejar aquí. Entonces voy a poner un punto sobre la curva. Cuando nosotros nos dan este ejemplo, sea S una función que determina la distancia de una partícula en metros desde el punto de salida, definida como s igual a t cuadrado menos 2t más 1, nos imaginamos que esta es la partícula. Eso es lo primero que uno hace. Esta es la partícula y esa no es la partícula. Para nosotros entender cuál es la partícula, necesitamos hacer lo siguiente: una recta perpendicular al eje vertical que pase por este punto. ¿Qué pasa con este punto? Este punto se está guiando a través del tiempo y a través de la distancia. El eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la distancia. Eso quiere decir que vamos a trazar una recta perpendicular a este eje horizontal que pase por este punto. Y voy a calcular la intersección de este eje con esta recta y de este eje con esta recta. Tenemos el punto C y el punto B. El punto B me está marcando el tiempo. Entonces, si el tiempo fuera en segundos sería 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9. Pero ¿qué pasa con esta marca de acá? Entonces yo estoy aquí en el tiempo 3.
Entonces en el tiempo 3 estoy por debajo de la velocidad o de la distancia 10. No digamos que esta es la distancia mejor. Entonces distancia 10. Si el tiempo avanza, entonces la distancia aumenta. La partícula ha recorrido más distancia. Ahora, ¿cuál es la partícula? A, B o C. Entonces la partícula es C. Yo a C le voy a dar otra característica. Vamos a decir que sea este rombo y que sea más grande y que sea de color rojo. Esa es la partícula. Siempre que nos imaginamos una curva, decimos que la partícula se está moviendo por ahí, digamos que es mentira. Esta curva lo que nos está mostrando es que es la forma en la que se mueve la partícula, pero esta es la partícula, como si fuera por un camino recto. Entonces aquí nos está describiendo cómo la partícula se está moviendo y cómo la velocidad aumenta. Entonces lo que nosotros queremos hacer en esta clase es determinar la velocidad a la que la partícula aumenta, y la velocidad no va a ser constante. Uno a veces cuando va a alguna ciudad, entonces dice, la distancia que yo recorrí fueron 120 kilómetros y me demoré 60 minutos. Entonces velocidad es igual a distancia sobre tiempo. 60 minutos es una hora, o sea que me fui a 120 kilómetros por hora. Pero eso no me determina la velocidad instantánea, y yo en esta clase quiero enseñarles cómo calcular la velocidad instantánea, es decir, la velocidad en este punto. Por aquí hay una herramienta de GeoGebra que dice tangente. Entonces le doy clic a esta curva y clic a este punto. Entonces si yo muevo este punto, observen que esa recta, que inclusive podría ser de otro color, entonces digámosle aquí que sea este morado, esa recta me está mostrando la velocidad. Entonces mire que la velocidad aquí cerquita está casi en 0, y luego la velocidad empieza a aumentar cuando la partícula arranca. Si nosotros le diéramos clic derecho a este botón animación, observen cómo la partícula ahí está hacia abajo, y luego la velocidad empieza a aumentar muy rápido. Y vemos que la partícula se mueve más rápido. Entonces ese es el concepto de la velocidad instantánea en ese punto particular de A. Entonces digamos que a modo de introducción uno podría calcular la velocidad en cada instante. Nosotros desde física sabemos que la velocidad se mide así: la distancia final menos la distancia inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Como esta función me está dando la distancia en cada tiempo o en cada instante, entonces yo calculo la distancia en el tiempo 1. En el tiempo 1 la distancia es 0, en el tiempo 2 la distancia es 1, en el tiempo 3 la distancia es 4, en el tiempo 4 la distancia es 9 y en el tiempo 5 la distancia es 16. Entonces yo hago los respectivos cálculos. 1 metro menos 0, que era el anterior, sobre 2 segundos menos 1 segundo es 1 metro por segundo. Luego 4 metros menos 1 metro sobre 3 menos 2, 3 metros por segundo. Pero esa velocidad no es real. ¿Por qué? Porque la estoy haciendo con un intervalo muy grande que es de 1 segundo. Y yo quiero calcular la velocidad instantánea. Entonces eso quiere decir que lo que yo estoy haciendo ahí atrás es como esto. Es como si yo tuviera dos puntos, digamos un punto aquí, un punto aquí. No, es más, pongámoslos bien en 4. Aquí en el tiempo 4. Bueno, es difícil por la precisión. En el tiempo 4 y en el tiempo 5. Entonces ahí miremos los valores de D y de E. Entonces en el tiempo 4 hay una valor prácticamente de 9, una altura, y en el punto E hay una altura de casi 16, y el espacio entre ellos dos es de 1 segundo. Tendríamos esto: 16 menos 9 sobre 5 menos 4, 7 metros por segundo. Pero ¿qué pasaría si yo acerco E, lo acerco a E? Entonces habría
otra forma de calcular. Voy a hacerlo aquí para ir entendiendo el concepto. Voy a trazar una perpendicular de este eje por este punto, de este eje por este punto. Y también vamos a trazar una perpendicular de este eje por este punto y de este eje por este punto. Entonces vamos a ver que aquí vamos a aplicar un poquito lo que habíamos visto en la clase de límites. Voy a calcular a ver si este programa me deja la distancia entre esta recta y esta recta. Bueno, no veo que aparezca en ninguna parte la distancia, entonces voy a hacer la intersección de el eje con esas rectas. Y lo mismo acá. Ahora sí va a calcular la distancia. Entonces acá sería distancia de este a este, dice 2.21. Y luego de este a este. Me faltó seleccionar aquí. De este a este. Entonces vamos a interpretar esas distancias. Esta distancia significa, bueno, figurativamente la distancia que hay o que ha recorrido la partícula entre el tiempo, entre este tiempo D y el tiempo E. Si los dejamos acá, por ejemplo, en 3,4, sino que aquí la precisión es muy difícil por el zoom, 3,4 y digamos 3,8. Entonces el tiempo que ha transcurrido son 0.35 segundos y en 0.35 segundos ha recorrido una distancia de 1.84. Entonces en la calculadora podemos hacer lo siguiente. La velocidad es distancia sobre tiempo, que el tiempo es de 0.35, creo que dije 0.35. Entonces la velocidad es de 5.25. ¿Qué pasa si yo aumento esto? Pues aumenta el tiempo. Hagamos lo que sea más o menos un segundo. Entonces en un segundo sería, aquí la distancia es de 6. Sería 6 dividido 1.02 segundos. Eso me da 5.88. Entonces así es muy complicado calcular la velocidad. Pero vamos a estudiar qué pasa cuando este punto se acerca a este. Cuando este punto se acerca a este, entonces podemos calcular una velocidad más aproximada. La distancia es 0.13 y el tiempo es 0,03. Eso nos va a dar 4.33. En este punto, cuando el tiempo es 3.4. Todo esto de cuando hablamos de cercanías, estamos hablando de límites. Entonces acá vuelvo y repito que la fórmula de la velocidad es distancia final menos distancia inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y si yo hago, como les estaba diciendo, que este punto, este tiempo se acerque, o mejor dicho, que el tiempo inicial se acerque al tiempo final, estoy hablando de un límite, cuando el tiempo final se acerca al tiempo inicial o viceversa. Y este límite lo conocimos en las clases anteriores como la derivada, se definió como la derivada. Entonces la velocidad es la derivada de la distancia. Siempre vamos a ver eso en los conceptos de física y de la aplicación del cálculo diferencial. Cualquier fórmula que yo tenga de distancia como esta y la derivo se convierte en velocidad. Digámoslo así, que cuando uno va en la moto, lo que está haciendo el velocímetro es derivar, está derivando la distancia que recorre sobre el tiempo que ha transcurrido. Eso es lo que hace el velocímetro. Entonces la velocidad es la derivada de la distancia. Entonces la fórmula que teníamos antes era t cuadrado menos 2t más 1. Derivo esta función. Derivada de t cuadrado es 2t. Derivada de menos 2 es 2. Y esta es la fórmula exacta para calcular la velocidad en el tiempo que yo quiera. Vamos a mirar GeoGebra. Voy a ocultar
Bueno, en realidad no me interesa ocultar eso, me interesa este punto. Vamos a mover este punto y vamos a ver que esta recta morada tiene una ecuación que es esta, que la vamos a representar. Bueno, yo creo que ahí está bien porque dice y igual a 10.85. Ese 10.85 es la velocidad. Entonces, vamos a dejarla por aquí y vemos que la velocidad disminuye. La velocidad está en 2.68. Voy a tratar de dejarla en un punto exacto, como en 6, en el tiempo 6. Ahí la tenemos en el tiempo 6. Entonces dice que la velocidad es 10. Vamos a ver si es verdad. Según esto, la fórmula general de la velocidad es esta. Ahora, el tiempo es 6. 2 por 6, 12. Menos 2, 10. La velocidad es 10. O sea que GeoGebra nos está diciendo que la pendiente de esa recta que nosotros tenemos ahí es la velocidad. Y eso es lo que estamos estudiando. La recta tangente a una curva nos está dando la velocidad de esa curva en un punto determinado. Con esto entonces terminamos este primer ejemplo. Miramos la definición, que la velocidad instantánea está definida como la velocidad de la función de distancia, y también la podemos escribir así, de f con respecto al tiempo. Un concepto muy importante que tenemos que tener bien claro es qué es velocidad y qué es rapidez. Uno podría confundir la velocidad con la rapidez, pero observemos una cosa aquí. Vamos a disminuir aquí y me voy a pasar acá. Yo dije que la pendiente de esta recta era la velocidad. Observen la velocidad, menos 9.81. Es una velocidad negativa. Uno en la vida cotidiana no ha visto velocidades negativas en lo que uno maneja, o posiblemente sí. Pero ¿qué significa una velocidad negativa? Significa que la partícula está cayendo, como si lanzáramos una piedra al vacío o se cayera un avión o bueno, algo así que va al vacío. Entonces la velocidad ahí es negativa. Cuando la velocidad llega a cero, entonces porque no hay distancia recorriéndose, y cuando la velocidad empieza a ser positiva es porque la partícula se está moviendo o hay una gran distancia con respecto al origen y está transcurriendo el tiempo. El tiempo siempre va a estar transcurriendo. En cambio la velocidad puede quedarse frenada o puede aumentar. Entonces la velocidad puede ser negativa o puede ser positiva. Si la velocidad es negativa, eso quiere decir que la distancia está decreciendo. ¿Sí ven que la distancia va bajando? Cuando la velocidad es negativa es porque la distancia va bajando. Cuando la velocidad es positiva es porque la distancia va subiendo. En cambio, la rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Entonces, hay una partícula que está cayendo. Entonces me dicen, ¿cuál es la rapidez de la partícula en el tiempo menos 4? La rapidez es 10.02, sin el negativo, es el valor absoluto. Creo que esos conceptos es bueno tenerlos claros. Veamos este ejemplo. Una partícula se mueve a lo largo de una recta vertical de acuerdo con esta ecuación. Vamos a borrar todo esto de GeoGebra para hacer una nueva construcción. Entonces la función es 1 sobre 28, vamos a minimizar aquí para graficar. 1 dividido 28 por t al cubo, menos 11 dividido 28 por t al cuadrado, más t. Vamos a ver cómo es la gráfica de esa función. Entonces acá vemos que es como una especie de una función cúbica. Yo voy a aumentar aquí otra vez el valor del eje vertical para que veamos bien cómo es la función. Y ahí nos van a hacer la pregunta: determinar los intervalos de tiempo en los que la partícula se está moviendo hacia arriba y en los que se mueve hacia abajo. Entonces lo mismo, yo les aconsejo que hagan esta práctica. Creen un punto sobre la curva, tracen una recta perpendicular a este eje que pasa por este punto y perpendicular a este eje que pasa por este punto. Hagamos aquí la intersección
de los dos ejes con las dos rectas. Y vamos a cambiar el aspecto de estos puntos. Esta es la partícula. Entonces vamos a dejar este rombito, tamaño más grande y color rojo. Y este punto de acá es el tiempo. Voy a poner el tiempo con este círculo de color azul y más grande. Listo. Este es el tiempo. Entonces cuando yo muevo este punto, la partícula, pues observen que la partícula y el tiempo se están moviendo. El tiempo siempre va a estar moviéndose de forma positiva. Así, hacia adelante. Y la partícula, observen que la partícula va cambiando el desplazamiento. Se desplaza, es como este es el origen, entonces podríamos inclusive calcular la distancia que recorre la partícula así, trazando un punto en el origen y calculando la distancia que hay del punto a la partícula. En ese caso dice que es de 0.53. Entonces la partícula, en un momento la distancia va creciendo, luego decrece, como vemos acá. Luego la distancia va a ser 0, pero el tiempo sigue creciendo. Luego la distancia va a ser negativa, pero el tiempo sigue creciendo. Y luego la distancia va a ser positiva y el tiempo sigue creciendo. Sin importar qué pase, el tiempo va a crecer, pero la distancia puede variar. La distancia puede ser negativa o la distancia puede ser positiva, perdón. En ese sentido, el ejercicio nos pide determinar los intervalos de tiempo en los que la partícula se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, para hacer eso, ustedes van a usar división sintética. Yo en este ejercicio no lo voy a hacer, pero ya vemos que las soluciones son en 0, en 4 y en 7 hay unos cortes, que son las raíces que nos va a dar la división sintética. El intervalo donde la partícula se mueve hacia arriba es de 0 hasta 4 y de 7 hasta infinito. Y en los que se mueve hacia abajo es desde 4 hasta 7. Esta parte de acá no la voy a tener en cuenta porque no hay tiempo negativo. Simplemente tomamos el tiempo desde 0 hasta infinito. Entonces acá hay una tabla. Pues acá simplemente dice que encontramos la derivada de la distancia, que es esta. Derivamos, bajamos el 3. Al exponente 3 le restamos 1, bajamos el 2, 2 se simplifica con 28 y me queda 14 y la derivada de t es 1. Entonces, en el tiempo 0 la distancia es 0, en el tiempo 4 la distancia es 0, en el tiempo 7 la distancia es 0. Y hay unas conclusiones, es que de 0 hasta 4 la partícula se mueve hacia arriba y de 4 a 7 la partícula se mueve hacia abajo, porque está por debajo del eje t y porque está por encima del eje t. Bueno, esa sería pues como la explicación de este segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Cuando nosotros vimos la clase de función cuadrática, nosotros vimos un modelo de una bola de cañón que la lanzábamos desde el origen hasta cierto punto. Entonces aquí vamos a tratar de modelar otra vez ese ejercicio con el fin de entender el movimiento rectilíneo. El problema entonces dice lo siguiente: considere una bola de cañón que se lanza desde el punto O como el origen y cae al suelo en un tiempo de 6 segundos. Esta alcanza una altura máxima de 18 metros. Entonces nos piden tres cosas. Primero, determinar la ecuación de la parábola y realizar la gráfica de la función. Segundo, obtener la velocidad instantánea en el tiempo t igual a 2 y obtener la velocidad instantánea cuando toca el piso. En ese caso nosotros teníamos en ese problema tres puntos. El 0, 0 desde donde se lanza la bola. Sabemos que una bola de cañón sigue el modelo de una función cuadrática que es ax cuadrado más bx más c. Reemplazamos a x y y por 0. Entonces tenemos y0, x0, x0. Por lo tanto aquí inmediatamente encontramos que el valor de c es 0. El segundo punto es donde cae la bola, es en el tiempo 6, altura 0. Entonces reemplazamos en x y en y. Obtenemos que 0 es igual a 36a más 6b. Y tenemos un tercer punto y aquí vamos a hacer la suposición de que el cañón o la bola de cañón alcanza la altura máxima en la mitad del tiempo, o sea en el tiempo 3.
Es una suposición para resolver el problema. Entonces y es 18 y el tiempo es 3. Entonces tenemos a por 3 al cuadrado más b por 3, y siempre dejamos este 0 porque desde el inicio encontramos que c era 0. De acá tenemos que resolver este sistema de ecuaciones que era 36a más 6b igual a 0 y 9a más 3b igual a 18. Lo vamos a resolver por reducción. Simplemente multiplicamos la ecuación 2 por menos 4 y la sumamos con la ecuación 1, encontrando que b es igual a 12. Ahora reemplazamos en la ecuación 2 para obtener el valor de a, y el valor de a nos dio menos 2. De tal forma que la ecuación de la parábola del cañón es menos 2t cuadrado más 12t. Vamos a graficar eso. Borramos todo esto y escribimos menos 2t al cuadrado más 12t. Entonces acá podemos disminuir el valor de, o la escala del, más bien aumentar la escala del eje vertical, y podemos aumentar también la escala del eje horizontal para ver cómo se mueve la bola de cañón. En este caso sí es la bola de cañón la que se mueve de esa forma, si lo estamos viendo desde un costado. Entonces este punto pues lo podemos hacer más grande, de color rojo. Entonces aquí sí estamos viendo cómo la bola de cañón inicia desde 0, alcanza la altura máxima en 18 y llega hasta 6. Entonces esta sería una representación gráfica. Para encontrar la velocidad simplemente derivamos esta función, que sería bajo el 2 por 2, 4, y resto 1, me queda menos 4t, y la derivada de 12t es 12. Nos piden en el ejercicio determinar la velocidad instantánea en t igual a 2. Entonces en t igual a 2, inclusive aquí podemos escribir t igual a 2. Bueno, me la escribí mal, va a escribir más bien x igual a 2. X igual a 2, hago una intersección de esta curva con esta recta, y por acá hay una herramienta que se llama tangente de esta curva por este punto. Aquí nos dice que la pendiente es 4, eso quiere decir que esa es la velocidad que alcanzó la bola de cañón en ese punto. Alcanzó una velocidad de 4 metros por segundo. Que lo tenemos acá el resultado, simplemente es evaluar en la función de velocidad. Y lo que tenemos acá es la fórmula general de la velocidad instantánea de esa bola de cañón. Ya nos queda simplemente dejar aquí registrado esta parte gráfica. Entonces con esta gráfica terminemos esta clase de movimiento rectilíneo. Entonces el resumen de esta clase es que encontramos una fórmula para la derivada, para la velocidad, perdón, que es la derivada de la distancia. Y aquí en la primera gráfica quiero recordar que no es este punto la partícula, sino que la partícula se mueve de esta forma, de arriba hacia abajo, dependiendo la forma que tenga la curva que modela la distancia. Nos vemos entonces en la siguiente clase de cálculo diferencial.